Bueno, entonces para iniciar en esta guía, para saber cuál es esa guía indispensable para la búsqueda laboral, primero nos vamos a presentar. eh, y bien, hablar sobre cuáles son las reglas de juego. Pues por el momento vamos a tener los micrófonos apagados. La idea es hablar esta horita y media sobre unos puntos esenciales y al finalizar ya ustedes pueden ir escribiendo ahí en el chat las preguntas que tengan, las inquietudes y vamos a dejar un espacio exclusivamente para dar respuesta a esas preguntas. ¿Listo? Esa va a ser la dinámica de hoy. Muy bien, entonces para iniciar, voy a iniciar presentándonos. Bueno, ya dije, mi nombre es Claudia Borges, hago parte de Meraki Consultoría junto con Laura Lenis y Alejandra López, quienes son las que me acompañan en esta noche, en este webinar. Eh, Meraki Consultoría es un equipo de profesionales donde estamos acompañando procesos de desarrollo personal y profesional. ¿Qué queremos? Queremos transformar realidades a través de la educación. Eso es lo que queremos. Y en esta ocasión nos estamos enfocando al mundo del trabajo. Nuestra experiencia, ya más de un año trabajando y acompañando procesos de habilidad. El año pasado estuvimos acompañando a más de 500 personas para que se emplearan, para que pudieran retener ese empleo al menos 6 meses y los estuvimos acompañando a través de ese proceso. Eh, digamos que encontramos en nosotras mismas un potencial increíble, nos encantó el proceso y a partir de ahí es que nace Meraki. Bueno, y cuando ustedes tomaron esa invitación, pues hacíamos como mucho énfasis en la guía indispensable para la búsqueda de trabajo. Entonces, digamos que, ¿para qué esta guía? ¿Para qué esta guía indispensable en la búsqueda laboral? Resulta que nosotras, a partir de nuestra propia experiencia, eh, y reconocemos lo que muchas veces cuesta emprender este proceso, que muchas veces nos encontramos con temores, con incertidumbre. No solamente hemos acompañado a personas que han tenido un desarrollo en ese proceso de búsqueda laboral, sino que nosotras también, nosotras mismas hemos pasado por diferentes fases en donde nos hemos equivocado, donde hemos cometido errores y queremos como partir como toda esa experiencia personal y también de acompañar a otros, eh, pues qué hacer, por ejemplo, cuando surgen incertidumbres, dudas, donde hay mucha frustración, porque pues muchas veces presentamos hojas de vida, procesos y no pasamos o a veces quedamos en esa última etapa. Y bueno, digamos que entendemos que es un proceso que muchas veces genera ansiedad, incertidumbre y queremos acompañar esos procesos porque nos hemos dado cuenta de que todo proceso deviene también en un aprendizaje y lo importante es a partir de ahí crecer, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta que a partir de ese crecimiento es que obtenemos resultados favorables para emplearnos. Y pues además de que nos hemos dado cuenta en este recorrido que las acciones que hagamos y que las actitudes que estamos teniendo a la hora de buscar empleo son decisivas a la hora de obtener resultados definitivamente. Entonces, hoy vamos a invitarlos como a pasar de esa parálisis que muchas veces se genera a través de la frustración y el intentar y no obtener resultados favorables a la acción. Pero una acción, no solamente a la acción por hacer, sino también una acción con propósito. Eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, en la invitación a ustedes les escribimos cuáles eran esas preguntas que íbamos a estar respondiendo, ¿cierto? En pantalla ven algunos puntos, bueno, van a ver estos puntos esenciales que son esa guía esencial que va desde la marca personal hasta la entrevista de trabajo el día de hoy. Tenemos las preguntas, por ejemplo, a responder. ¿Qué debo pensar para iniciar en la búsqueda de empleo, en mi búsqueda de empleo? ¿Qué es eso de marca personal? Algunos la habían escuchado, sí o no. ¿Qué debe tener mi hoja de vida para que sea exitosa? ¿Qué mensajes son más efectivos para mi hoja de vida? Porque ahí empezamos a hablar de un componente de habilidades comunicativas esencial. También cómo puedo comunicarme profesional de todo el proceso de selección y finalmente con qué debo tener en cuenta para presentar una entrevista laboral que sea también
muy exitosa. Entonces, ahí en pantalla estamos viendo cuáles son esos puntos esenciales que elegimos nosotras para presentarles a ustedes. Listo, entonces comencemos con marca personal. Bueno, resulta que la marca personal es un proceso de introspección, ¿cierto? Es un proceso de análisis. Busco, hago un proceso consciente de cuál es mi propósito. Ahorita ya vamos a ver cómo más o menos lo tenemos planteado nosotras. También el propósito alineado con un método laboral, ¿no? Porque no solamente lo que yo tengo en la mente, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta, sino también cuál es mi escenario. Cuál es mi escenario y además cuál es esa propuesta de valor. Yo qué he hecho durante mi vida, durante este tiempo, que a mí me genera, que me mueve. Entonces es un proceso de autoconocimiento también, en resumidas cuentas, esa marca personal, y es que yo la pongo a favor también de esa búsqueda de empleo. Entonces, nosotras tenemos una consideración de que entre más nos conocemos a nosotros, podemos emprender una búsqueda más efectiva. Entonces, aquí los quiero invitar, así como Laura les estaba diciendo, como a sacar ese lápiz, ese papel, para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de cuál sería. Si no la tienen identificado, sería muy valioso que vayan pensando y respondiendo esas preguntas que vamos a tener a continuación. Entonces, bienvenido el rayar, bienvenido el escribir, bienvenido el dibujar, cuando estamos hablando de marca personal, porque nos estamos encontrando a nosotros. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de marca personal, le estamos a preguntas, y entre muchas teorías, entre indagar aquí y allá, identificamos estos 5 aspectos esenciales a la hora de crear y construir y identificar esa marca personal. Y el primero de ellos son los valores. Porque los valores, porque de alguna forma hay necesidad de que se genere una correspondencia entre lo que yo soy como ser humano y, por ejemplo, hacia donde mal emplearnos. Por ejemplo, si yo me considero una persona con ciertos valores éticos o morales muy fuertes, ¿cierto? También es muy posible que vaya en línea con una empresa, con una organización con valores semejantes, ¿cierto? Algunas preguntas que hemos diseñado para identificar cuáles son esos valores que para mí son valiosos. Pregúntate qué es importante para ti en este momento de vida. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que está recién egresada de la universidad, que no tiene familia, que no tiene hijos, versus una persona que ya tiene hijos y que está también en un proceso de acompañamiento a la crianza, ¿cierto? Serían también unos valores de permanecer más tiempo, por ejemplo, en casa, y estaría buscando un tipo de trabajo, unos tipos de trabajo más que se le parezcan a ese valor, que es, por ejemplo, el valor del tiempo y de la familia en casa, ¿ciertos? Diferente también de la persona que quiera, por ejemplo, utilizar o emplear su tiempo 100% trabajando, que es muy válido. Entonces ahí nos vamos haciendo una serie de preguntas para ir mirando que estoy también dispuesto a negociar y que no, ¿cierto? Esto me lleva a un caso muy particular que acompaña, por ejemplo, una que tiene valores cristianos muy fuertes, y ella es personal en oficios varios, y ella pues consiguió en un motel. Y por ejemplo, sus valores desde su religión, desde lo que ella se sentía alineada, está y lo más lógico fue que el poco tiempo renunciara. Entonces vamos a mirar cuáles son, por eso es que es muy importante este tema de los valores, porque es también va a decir hasta qué negocio, hasta qué punto es límite, ¿ya? Es ese salario emocional, el salario emocional. Nosotros tenemos un salario económico y uno emocional, y es eso que a mí me hace sentir como que me recompensa de una manera en mis emociones, en mi satisfacción, mi bienestar, salud. Entonces, identificar qué es lo que para mí es más importante en ese salario emocional, qué es importante para mí al entrar en una empresa y a un trabajo, por ejemplo, que tenga un espacio donde yo pueda aprender, que tenga desafíos, ¿ya? Creo que ahí va a ser muy, muy importante ese tema de ir disponiendo qué es lo que yo valoro en este momento de vida. Bueno, también los propósitos, cuando estamos hablando en segundo lugar de los propósitos,
hacemos referencia a cuál es esa necesidad, qué es lo que estoy buscando en términos de qué es lo que me puede aportar también ese trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese mi propósito en la búsqueda de la verdad? Por ejemplo, es muy válido también, por ejemplo, que en este momento, de alguna manera, si yo acabo el bachillerato, qué pena, buscar un empleo porque a partir de ahí es que quiero generar ingresos y estudiar. Entonces, la necesidad mía es encontrar también un trabajo que me permita, por ejemplo, tener y ahorrar dinero para luego. Entonces, es importante identificar también qué es lo que estoy buscando. Bueno, cada uno de estos puntos, qué es lo que estoy buscando, alineado con lo que soy yo en el momento. Eh, y ahora viene esta parte de, ahorita, antes cuando estábamos escribiendo la marca personal, hablamos de esa propuesta de valor. Esa propuesta de valor es quién soy yo, ¿cierto? Es que se me da bien, por ejemplo, hacer. Si yo he hecho algo, por ejemplo, en la universidad o voluntariamente, o qué es lo que qué es lo que yo percibo que se me da bien. Y ahí empezamos a hablar en tercer lugar de las habilidades y las competencias, qué es lo que uno puede lograr hacer y que pueda empezar a decir, yo en esta empresa puedo, por ejemplo, generar procesos mucho más productivos o puedo facilitar el tiempo, soy muy dedicada y hasta que no logre desarrollar una tarea no me levanto de la silla. Entonces vamos a empezar a mirar también que hay una serie de habilidades y también competencias más relacionadas también a lo técnico y es que lo que yo logro hacer que puedo aportar de mí en el trabajo, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a ver una serie de habilidades para la vida que son las llamadas soft skills y también las competencias técnicas. Es todo lo que yo puedo hacer técnicamente y también cómo soy como ser humano. Si se me da bien las relaciones interpersonales, si se me da muy bien comunicar una idea. Entonces es ir identificando esas habilidades, esas competencias. Y bueno, no solamente es lo que yo pienso sobre mí, sino también lo que los demás han podido identificar en mí como persona y como compañero, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, ¿qué me han dicho los demás en qué soy buena? Muchas veces nos cuesta a veces saber en qué logros hemos tenido, qué hemos hecho bien. Y lo que nos hacen los demás es generarnos ese espejo, ayudarnos a hacer esa evaluación. En cuarto lugar, tenemos esos intereses, y es que yo qué espero, qué expectativas tengo de ese trabajo el que me gustaría llegar, qué me gustaría encontrar, en dónde me gustaría. Y yo me sueño, por ejemplo, trabajar en una empresa a nivel internacional, ¿cierto? Si yo me sueño más bien como algo local, algo más, eh, algo que se ajuste a lo que yo quiero y a lo que yo soy, ¿cierto? Mis intereses y expectativas. Eso es lo que espero, ¿cierto? Como alinear ya todo lo que hemos visto, valores, esos propósitos y también esos intereses. Esto realmente es como, bueno, aquí el diagrama es como un mapa conceptual. Se puede diagramar como una red porque todo tiene que ver con todo. Que me mueve, que me apasiona, y estamos hablando del componente afectivo emocional, ¿cierto? Que eso es lo que muchas veces nos moviliza. Entonces también a la hora de buscar empleo es ir identificando esos gustos, en qué me gusta pasar, porque ahí también voy a empezar a elegir cuáles son esos cargos posibles a los que yo podría aplicar, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que muchos administradores no necesariamente tienen ese componente financiero, sino que tienen otras habilidades, entonces ir identificando de eso que a mí me gustaría tal vez hacer, qué es lo que más me gusta, porque nos hemos dado cuenta que cuando uno va más al fondo de cierto cargo, ahí hay ciertas características en cada perfil. Bueno, eso luego lo vamos a ir profundizando más. Y por último lugar, los retos. Y es que siempre, o sea, como seres humanos, siempre tenemos algo que mejorar y va a ser esencial identificar cuáles son esos factores que sé que puedo potenciar, sé que puedo mejorar. Por ejemplo, sé muy bien que en esta era de la tecnología, muchos desarrolladores de software, muchos deben ser bilingües. Entonces, por ejemplo, si me encanta la tecnología y no tengo esa habilidad o esa competencia en otro idioma, es identificarla y saber, ¿cierto? ¿Qué hacer para mejorar?
Y bueno, ahí también había, entre todas esas preguntas, hay otra pregunta, y es si no tengo todo esto claro, si no tengo mi propósito claro, ¿qué pasa? Bueno, pues lo primero es identificar qué es lo que no tengo tan claro en este momento, porque pues aquí estoy hablando, bueno, yo me lo puedo saber todo, pues puedo tener ciertos indicios. Lo primero es identificarlo y dejarlo como anotado, escribirlo, em, tenerlo ahí presente para que luego lo pueda trabajar y pueda elaborar ciertas acciones para que eso poco a poco se vaya despejando. Pero lo primero es identificar qué tengo claro, qué no tengo tan claro y en qué puedo ir mejorando. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenga que ver. Algunas preguntas que propusimos aquí relacionadas con la marca personal, ya saben, valores, propósitos, habilidades y competencias que me van a dar también una propuesta mía de valor, que es lo que yo tengo que aportar a esa compañía, a esa empresa a la que voy a aplicar, mis intereses, expectativas y también los retos que puedo mejorar. Y le doy entonces en este momento la palabra a Alejandra, que nos va a contar un poco más de qué es eso de la hoja de vida exitosa. Bueno, muchísimas gracias, Clau. Buenas noches a todos. Soy Alejandra López, como dijo mi compañera. Bueno, una vez nosotros ya tenemos identificado, digamos, cuál es nuestra marca personal y nuestra propuesta de valor, nosotros tenemos que pasar a una fase de creación de nuestra hoja de vida. ¿Por qué? Porque nuestra hoja de vida es aquella carta de presentación que nosotros le estamos dando a la empresa sobre quiénes somos nosotros en el mundo laboral. Y por eso nuestra hoja de vida tiene que reflejar eso. Si bien lo refleja, tenemos que entender que tampoco la hoja de vida es un espacio o un documento en el cual nosotros vamos a descargar todo lo que hemos hecho en la vida o en el mundo laboral desde que iniciamos hasta que finalizamos. No, principalmente nuestra hoja de vida, pues lo ideal es que sea una hoja de vida concreta, que vaya al grano y que demuestre quiénes somos nosotros en el mundo profesional, pero en relación a la vacante que estamos aplicando, porque nuestra hoja de vida lo que tiene que dar es respuesta a una necesidad puntual que tiene la empresa. ¿Y cuál es la necesidad puntual que tiene la empresa? Una vacante. Yo me tengo que adaptar a esa vacante y tengo que demostrar que tengo las habilidades, las competencias, la experiencia y el recorrido necesario para ser ese trabajador que va a ingresar a la empresa. Entonces, por eso mismo es indispensable que nuestra hoja de vida sea no más de 2 hojas. Lo ideal sería no más de 2 páginas. Lo ideal sería es que sea una sola página. Tiene que manejar un lenguaje profesional y sin errores gramaticales, ya que el reclutador generalmente tiene por lo menos 1 minuto para leer una primera vez la hoja de vida, 1 minuto o menos, y así decidir si uno pasa a una segunda fase. Y el diseño que nosotros tenemos que presentar debe ser un diseño limpio y fácil de leer, en donde no vayamos a sacrificar contenido simplemente por el diseño o por agregar una gráfica, por agregar una imagen. Más adelante les voy a ampliar un poquito esa parte, pero pues lo ideal entonces es que la hoja de vida sea ordenada y que siga una secuencia lógica, dependiendo de qué es lo principal que debe resaltar cuando el reclutador va a leer esa hoja de vida en 1 minuto, y por eso mismo pues va a tener un orden. Lo principal entonces van a ser los datos personales. ¿Qué son los datos personales? Es aquella información personal mía que le va a facilitar a la empresa o al reclutador comunicarse conmigo. Entonces, lo más importante que ellos necesitan saber es cómo me llamo yo. Luego, ellos necesitan saber cuál es mi cargo o el título profesional que yo manejo y mi número de cédula. Después vamos a poner 2 números de teléfono, el primero preferiblemente dos. El primero de ellos va a ser mi número personal o mi número profesional, un número al cual ellos van a llamar y yo puedo contestar. Si en caso tal, por X o Y motivo, esa persona no se pudo comunicar a mi número personal, lo ideal entonces es que yo siempre pueda poner otro número de una persona, preferiblemente mayor de edad, que conviva conmigo y que pueda dar respuesta a
ciertas preguntas que pueda hacer el entrevistador, como esta persona aplicó esta vacante o es posible que esta persona pueda asistir a una entrevista y de esa forma que también sea una persona que sí o sí nos va a entregar ese mensaje de te llamaron de tal empresa, tienes una entrevista, ta, ta, ta. Entonces no vamos a poner, digamos, el número de celular de una persona como el vecino que vive 3 cuadras más allá y no sabe dónde estoy yo. No, mi pareja, mi hermana, mi mamá, una persona que viva conmigo y que pueda dar respuesta a eso. Luego vamos a poner nuestro email y aquí es muy importante que sea un email fácil de recordar, fácil de leer y que se vea profesional. Evitemos entonces poner esos correos electrónicos que son solamente letras RHC, Rafael Héctor Cardona, no, porque va a ser un poquito más difícil para que el reclutador lo traspase. Digamos, si te está escribiendo un correo electrónico, es más probable que ponga un, un error gramatical. Es ideal que entonces sean correos electrónicos que contengan nuestros apellidos o que contengan números sencillos o no muchos números. Y luego vamos a poner la ciudad en la cual estamos residiendo y si estamos aplicando a una vacante internacional, poner el país desde el cual estamos aplicando. Respecto al número de cédula, hay muchas personas que tienen ciertas dudas respecto a si ponerla o no ponerla, ya que es una información sensible y muchas veces nos podemos ver expuestos a personas maliciosas que pueden hacer un mal uso de esta información. ¿Qué recomendación les doy yo? Si usted es una persona que va a aplicar por medio de un correo electrónico y esa hoja de vida va dirigida al correo oficial de la empresa, que su hoja de vida pueda tener ese número de cédula, ya que está llegando a buenas manos. Sin embargo, están aplicando a un correo, están enviando la hoja de vida a un correo que sea Gmail o están subiendo su información a una plataforma como es Computrabajo o el empleo, pues si quieren se pueden abstener de poner esa información, ya que es más fácil que personas externas o maliciosas puedan tener acceso a eso. Después de los datos personales, vamos a incluir lo que es el perfil profesional. Si mi hoja de vida representa quién soy yo como profesional, yo lo que tengo que poner en ese perfil profesional es un resumen chiquitico, no más de 5 o 4 renglones. Aquí voy a admitir a una persona, perdón, listo, no más de cinco renglones en donde yo exponga cuál es mi título profesional, la experiencia que tengo yo ejerciendo ese cargo o un cargo relacionado, los conocimientos técnicos que tengo en esa área y las competencias blandas que poseo y los intereses a nivel profesional que tengo. Si vemos en la pantalla, podemos ver un ejemplo totalmente ficticio de una persona que está creando su hoja de vida. Esta persona este es el perfil profesional de esta persona. Él expone que es ingeniero industrial con 5 años de experiencia como jefe de logística en el sector alimenticio. Entonces aquí expuso su título profesional, su tiempo de experiencia, qué cargo es el que más ha tenido o más relevante ha sido y en qué sector de la industria tiene experiencia. Sus conocimientos técnicos, que son aquellos que están relacionados con todo lo que tiene que ver con la profesión de uno, son gestión de proyectos y logística y optimización de procesos de producción. Y sus competencias o habilidades blandas o habilidades humanas o soft skills, como quieran llamarlas, son pensamientos estratégicos y liderazgo. Y es muy importante que nosotros acá, en esta parte de competencias blandas, siempre pensemos en poner competencias que se vean profesionales. Es cierto que, digamos, muchas personas tienen muchas habilidades, digamos, para la socialización o para ser extremadamente respetuoso, pero pues no son habilidades que tal vez sean las más adecuadas a destacar en un perfil profesional. ¿Por qué? Porque como el perfil profesional es muy concreto, pues lo ideal es mostrar más bien una imagen más profesional. Por último, expone cuáles son sus intereses profesionales.
en desarrollo de proyectos que permitan optimizar la cadena de suministros y logística. El perfil profesional, si nosotros leemos la vacante, el perfil profesional, la clave de él es que se adapte a esa vacante. Entonces, si yo veo que en la vacante me están diciendo que están buscando una persona que tenga competencias en liderazgo y yo poseo esas competencias en liderazgo, pues entonces voy a resaltar y voy a incluir en mi perfil profesional ese liderazgo. ¿Cómo lo vemos acá en esta persona? Pues resaltó que ha sido jefe de logística, lo cual implica que es líder y tras de eso incluye que ha gestionado proyectos y sus competencias son el liderazgo y pensamiento estratégico, cualidades importantes dentro de un líder. Bueno, después de eso, nosotros vamos a pasar a escribir, justamente iba a aclarar eso. Digamos, somos una persona, somos recién egresados. Somos recién egresados, acabamos de graduarnos de la universidad y apenas estamos iniciando nuestro recorrido laboral y no tenemos experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro título profesional, digamos que esta persona es ingeniera industrial con énfasis en es ingeniera industrial y vamos a poner cuál es nuestro énfasis o por qué rama o área de la ingeniería o de nuestra profesión nos fuimos o nos formamos. Ingeniero industrial con énfasis en gestión logística. ¿Qué vamos a poner entonces en conocimientos técnicos? Esos conocimientos que nosotros adquirimos en la universidad que se ajustan a tanto al énfasis que yo opté como a la vacante a la cual estoy aplicando. Y en competencias, pues sí, son competencias humanas, no es necesario como que, no es algo que sea diferente a si uno tiene experiencia o no, identifica cuáles son esas competencias tuyas que se ajustan a la vacante y ya los intereses, pues también son intereses en donde tú esperas como persona recién egresada poder desenvolverte o desarrollarte. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces a lo siguiente que tenemos que poner en nuestra hoja de vida es la experiencia laboral. Lo más importante de la experiencia laboral es que, bueno, nosotros tenemos que ubicarla de la más reciente a la más antigua, para que el reclutador lo primero que vea es mi experiencia más reciente. Hay muchas personas que no tienen mucha experiencia, digo que tienen mucha experiencia, entonces lo ideal es únicamente resaltar aquellas experiencias que se adapten o que den respuesta a esa vacante, como máximo 3 o 4 vacantes. ¿Y cómo vamos a redactar esa experiencia laboral? Lo primero que vamos a incluir es perdón, se me movió acá. Lo primero que vamos a poner es el cargo que tuvimos. Por ejemplo, esta persona puntualmente responsable de logística, luego ponemos la empresa, Carnes Frías, y luego vamos a poner el tiempo en el cual estuvimos trabajando. Únicamente ponemos mes y año de inicio, mes y año de retiro. Vamos luego a poner una breve, muy breve descripción de la función general que realizamos. En este caso, optimizar la organización de todas las actividades relacionadas con la función logística, tanto interna como externa con el cliente. Y en lo que sí vamos a profundizar, que es en lo que más le interesa a la empresa conocer, es cuáles fueron aquellos logros que tú obtuviste realizando esas labores. Preferiblemente por cada experiencia vamos a poner 2 o 3 logros. Y aquí es cuando muchas personas como que no saben qué poner porque no saben cómo redactarlo. Y aquí les voy a enseñar un truquito. Los logros deben dar respuesta a 3 preguntas. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué logré? Entonces, en este ejemplo puntualmente, ¿qué hizo esta persona? Planificó un nuevo proyecto de producción. ¿Cómo lo hizo? Por medio de una estrategia GES-T orientada en la cadena de suministro. ¿Y qué logró? Aumentó en un 20% la satisfacción del cliente con el producto. Es algo muy breve que no va más de 3 renglones y da respuesta a esas 3 preguntas. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué logré? ¿Listo?
Bueno, después de esto, vamos a pasar entonces a escribir sobre nuestra formación, el apartado de formación académica. Ah, perdón, otra vez, si son personas que no tienen experiencia laboral, entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner aquellas actividades extracurriculares que realizamos durante nuestra formación profesional en la universidad y que den una imagen profesional de nosotros. Entonces, si pertenecimos a grupos de investigación, a grupos de participación estudiantil o si realizamos algún voluntariado, es una formación, es una información ideal para ponerla en experiencia laboral, además de incluir nuestras prácticas laborales. Si somos una persona que ya tiene experiencia en el mundo laboral, esta información no va a ser la más ideal para poder evidenciar qué tan profesionales somos. Es mejor evitar poner esta información y poner más bien la experiencia profesional que ya tenemos. ¿Listo? Bueno, lo siguiente que vamos a poner es el apartado de formación académica. Y aquí voy a hacer una claridad. Una cosa es formación académica y otra cosa es actualización profesional. Entonces ya voy a aclarar las diferencias. ¿Qué vamos a poner en formación académica? Únicamente vamos a poner aquellos estudios formales que nosotros tuvimos. Si soy una persona que ya tiene un título profesional, entonces únicamente voy a poner mi pregrado y los estudios posteriores que hicimos en el posgrado. ¿Y cuáles son los posgrados? Especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados. Esos son los 4 posgrados que existen. Y esa es la información que yo voy a poner ahí. Si yo no tengo un título profesional, entonces lo único que voy a poner es el bachillerato del cual me gradué. No vamos a poner ni la primaria, ni vamos a poner que de séptimo a octavo hicimos el bachillerato en tal sitio y luego nos graduamos en todo eso. Únicamente vamos a poner de dónde me gradué. Y en toda esta información solamente vamos a poner el año en que nos graduamos. No vamos a poner mes ni tampoco vamos a poner la fecha de inicio de esos estudios, solamente el año de grado. Ahora, entonces, ¿dónde voy a poner los cursos, los diplomados o seminarios que tal vez en algún momento yo realicé en otro apartado llamado actualización profesional? Ahí va a ser, la forma de escribirlo va a ser totalmente igual a como lo hicimos en formación académica. Nombre del curso, el sitio en donde realicé ese curso y el año de finalización. Sigue el apartado de referencias y certificados. Y aquí es muy importante que nosotros estemos al tanto de cómo lo se está pidiendo actualmente en las empresas. Y es que en las empresas actualmente, cuando uno apenas envía las hojas de vida, que el reclutador está decidiendo si pasarlo o no a una segunda fase, no está mirando tanto las referencias y los certificados. Usted va a adjuntar las referencias y los certificados únicamente si la empresa lo escribe en la vacante, que lo adjunte todo de una vez. Si no lo solicitan, lo mejor que podemos poner son referencias y certificados a solicitud. Y ahí el reclutador va a entender que cuando se lo vaya a pedir, la persona las va a entregar y que existe. ¿Qué es lo más importante para tener en cuenta en estos apartados de referencias profesionales? Es que las referencias profesionales son aquellas personas, aquellos contactos de personas que yo les voy a entregar a la empresa que pueden dar una información objetiva sobre cómo soy yo como trabajador. Entonces, lo ideal es que yo comparta contactos de jefes superiores o compañeros de trabajo con los que yo ya he tenido la experiencia de trabajar. ¿Listo? Y no vamos a entregar entonces referencias personales. ¿Cuáles son esas referencias personales? El número de teléfono de mi mamá, el número de teléfono de mi prima, de mi hermana, de mi vecina o de mis amigos. ¿Por qué? Porque ellos no van a dar una mirada real o una información real de cómo es usted como trabajador. ¿Listo?
Por último, los certificados laborales, si bien no los vamos a entregar de una vez, lo ideal es que ustedes los puedan tener listos desde antes de aplicar a la vacante. Desde que inician ese proceso de búsqueda de empleo, van a tener esos certificados listos, porque una empresa puede que los llame y les diga, para mañana necesitamos que usted nos mande estos certificados. Y si yo no los tengo listos, yo voy y me voy a comunicar con la empresa en la que trabajé y ellos me dicen, no, en 3 días hábiles te voy a entregar el certificado. Entonces lo más probable es que usted pierda esa oportunidad de trabajo porque no tenía el certificado listo. Entonces es una tarea desde ya poder empezar a sacar esos certificados laborales. Unas recomendaciones finales que les puedo dar es que al inicio les dije que la hoja de vida se tiene que adaptar a la vacante. Entonces lo mejor que yo puedo hacer es que yo trato de identificar las palabras claves de esa vacante para poder entonces incluirlas en mi hoja de vida. Tengo que personalizar mi hoja de vida de acuerdo a cada vacante. Además, si yo tengo algunas dudas sobre si esta hoja de vida que yo realicé sobre mí realmente me está representando a mí como profesional, ¿qué puedo hacer? Si le puedo decir a compañeros de trabajo mío o algún jefe o alguna persona con la cual tenga experiencia laboral que la lea y que me dé una retroalimentación si siente que esa hoja de vida está dando una muy buena imagen de mí. Ahora, muchas personas acá cuando se enteran que uno tiene que adaptar entonces su hoja de vida a todas las vacantes, se asustan porque es como que un proceso de construir una hoja de vida infinita N cantidad de veces. ¿Cuál es la recomendación que yo les puedo dar? Pues tengamos lo que nosotras llamamos en Meraki una hoja de vida madre. Una hoja de vida madre en donde ahí sí tengo toda la información mía, toda mía a nivel profesional y que únicamente si yo ya vi esta vacante, pues yo creo una copia y voy identificando las cositas que sé que van a ajustarse mejor con esta vacante a la cual estoy aplicando. Ahora, la otra duda que tienen muchas personas es, bueno, ¿y la foto entonces la pongo o no la pongo? La foto ya no es necesaria, ya son contadas las empresas y son contados los cargos en donde se tiene en cuenta la foto. No es necesaria ponerla si usted considera que prefiere quitar la foto para mejor poner una información más relevante, no la ponga, pero si ustedes la quieren poner, lo ideal es que esta foto sí o sí tiene que ser una foto profesional, que tampoco se vea rígida como la foto de la cédula, pero que sí sea una foto en donde usted se vea profesional, como usted sería dentro de su trabajo, dentro del desempeño de sus labores. No vamos a poner la foto que subimos a Facebook o a Instagram o a nuestra red social. Bueno, ¿qué más les podría comentar? En este caso también es muy importante tener en cuenta que la hoja de vida, muchas veces si no la lee el reclutador en un primer inicio, la va a leer un software especializado que lo que hace es identificar palabras claves. ¿Qué pasa con este software? Muchas veces si la hoja de vida tiene muchas imágenes o tiene gráficos, que es una tendencia que he visto en algunas hojas de vida, va a ser mucho más difícil que el software la lea y no importa si usted incluyó las palabras claves, como al software se le va a hacer difícil leerlo, pues entonces usted no va a pasar al siguiente proceso. Entonces es mejor tal vez seguir ciertos estándares de sencillez y no dejarnos llevar tal vez mucho por la creatividad porque podría ser muy contraproducente para nosotros. Por último, para ir cerrando este apartado, en el tema de los idiomas y los softwares, los vamos a incluir en otros apartados y únicamente vamos a incluir aquellos en los cuales nosotros somos proeficientes. Si yo tengo un B1 en un inglés o tal vez no soy muy bueno en el inglés, no voy a incluir que sé hablar inglés, no voy a incluir que idioma, inglés, B2, no. Únicamente lo vamos a incluir si somos bilingües o tenemos un muy buen manejo, porque si la vacante está pidiendo que usted hable inglés, lo más probable es que le van a hacer una prueba en inglés o un examen y si no lo pasas, vas a dar una muy mala imagen a nivel profesional. ¿Listo? Eh, Al igual que los softwares. Bueno, les voy a mostrar dos ejemplos de hojas de vida que pueden ser exitosas. Lo que sí les voy a comentar es que justamente esta hoja de vida del lado derecho
tiene estos gráficos que nosotros tal vez, como les acabo de decir, no los recomendamos, simplemente lo que quería era mostrarles como el diseño de cómo está organizada la información tal vez en columnas. Este diseño es lo que llamamos un diseño de hoja moderna y le facilita o es más efectiva para personas que no tienen experiencia profesional, que apenas están iniciando ese recorrido o que van a aplicar a empresas que son más flexibles, más modernas, más juveniles, por así decirlo, o que son cargos en donde la expresión creativa es muy valiosa. Cargos como diseñadores, comunicadores, marketing, estas son ideales. Por otro lado, la hoja de vida que tenemos del lado izquierdo es una hoja de vida más tradicional en donde la información está organizada muy en bloque, pero es muy ideal para poder hacer un muy buen uso del espacio en referencia al contenido. ¿Listo? Estas hojas de vida son ideales si estamos aplicando a cargos gerenciales, si tenemos un alto recorrido profesional o si la empresa en la cual estamos aplicando es una empresa un poquito más tradicional o de un corte un poquito más serio. ¿Listo? Sí, sé que hay algunas personas que en estos momentos tienen dudas. Al finalizar, por cuestiones de tiempo, al finalizar vamos a responder esas preguntas que me están haciendo en el chat, que veo que varias personas nos han escrito. Todas esas preguntas las vamos a ir resolviendo. ¿Listo? Bueno, una vez que yo tengo mi hoja de vida y que yo lo que tengo que saber es cómo comunicar esa hoja de vida. Y actualmente la forma más común de aplicar a cargos es por correo electrónico. Entonces, hasta para eso nosotros tenemos que ser selectivos y tener que saber transmitir nuestra marca personal y nuestra propuesta de valor. Escribir un correo electrónico no es solamente hola, buenas tardes, adjunto mi hoja de vida porque estoy interesada en la vacante, muchísimas gracias. Puede que yo sea muy cordial en eso que escribí, pero no está dando una muy buena imagen, no está mostrando quién soy yo dentro del mundo laboral. Entonces, es ideal que en ese caso nosotros sepamos redactar ese correo electrónico. Y lo primero que vamos a tener en cuenta es que en el asunto vamos a incluir la palabra hoja de vida, currículum o las siglas de la palabra hoja de vida, HB, nuestro nombre, y ya sea al cargo al que estamos aplicando o nuestro título profesional. En este caso, hoja de vida, Alberto Gamboa Martínez, jefe logístico o ingeniero industrial. Saludamos, utilizamos un lenguaje cordial y profesional y nos dirigimos ya sea al reclutador, si sabemos cuál es su nombre, o al equipo de recursos humanos. Nos presentamos, soy Alberto Alberto Gamboa Martínez, ingeniero industrial con 5 años de experiencia como jefe de logística en el sector de los alimentos. Aquí él ya está presentando cuál es su marca de valor, cuál es su propuesta, habla cuáles son sus conocimientos, cuál es su experiencia e incluye que le apasionaría trabajar con ellos porque de esta forma puede aportar al crecimiento de la empresa o al desarrollo de la empresa. Agradece y expone que queda atento a su respuesta y al siguiente paso del proceso. Y cuando nosotros escribamos esto, tenemos que prestar mucha atención a los detalles. ¿Y cuáles son esos detalles? Como les dije, el lenguaje profesional y evitar tener errores gramaticales o errores de ortografía, porque eso sí o sí da muy mala imagen como profesional. Menos mal Word y la mayoría de los documentos de edición, si uno lo tiene activado, les corrige a uno esos errores gramaticales. Y por último, lo que siempre les recomendamos es que adjuntemos la hoja de vida en formato PDF. Sí o sí, evitar adjuntarlo en formato Word o en otro formato en donde sea muy fácil la edición, porque a fin de cuentas es información sensible la que uno está compartiendo a la empresa. Eso sería en general como que esas informaciones sobre la hoja de vida. Y como verán, nosotros como le hemos estado expuesto esta guía, implica que hay un paso a paso, hay un plan. Buscar un trabajo no es algo en el que yo solamente voy y busco empleo, sino que implica que yo esté proyectándome, esté siguiendo ciertos objetivos. Entonces yo tengo que crear un plan
sobre cómo voy a buscar empleo. El primer paso, desarrollar mi marca personal, mi propósito, mi propuesta de valor. Luego voy y esa propuesta la empiezo a reflejar tanto en mi hoja de vida y después inicio ya como tal ese proceso de búsqueda de empleo, del cual mi compañera Laura les va a ayudar a exponer a mayor detalle cómo es como tal ese proceso ya de empezar a buscar empleo. Laura. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Qué pena, yo aquí les puse el jeje, pero bueno, ahí ya me estaba preparando ya para responderles también a sus preguntas, pero ténganlas allí, que al final les vamos respondiendo. ¿Listo? Entonces, como les comentó mi compañera Alejandra, siempre muchas personas nos preguntan, bueno, ¿dónde hay que buscar empleo? Entonces, ahí les quiero contar. ¿Ustedes sabían que el 20% de las ofertas se ponen por portales de empleo? Es decir, el resto no se ponen por allí. Entonces, no solamente buscamos empleo por portales, ¿sí? Entonces, allí como que este primer dato que les queremos dar para que lo tengan en cuenta, y con esto les queremos dar esta serie de recomendaciones que tenemos aquí para ustedes. Entonces, vamos con nuestra primera recomendación que está allí, y es el networking, ¿sí? Que va mucho más allá de tener una lista de contactos a donde yo envío mi hoja de vida sin mirar y sin estrategia, no. Recuerden que, bueno, y también sabemos, pues también por nuestra experiencia personal y profesional, buscar empleo implica también buscar empleo es un trabajo puntualmente, es un trabajo de tiempo completo, y eso implica también que se salga de la zona de confort, es decir, que yo me tenga que mover de mi zona de comodidad, que yo tenga que darme a conocer, y networking se trata de eso, de poderse darse a conocer, ¿sí? De moverse activamente, de seguir a las empresas, de seguir a las personas de recursos humanos, que ustedes también se puedan poner en ese radar de los reclutadores, e incluso también puedan ustedes atraer esas ofertas laborales para ustedes, ¿sí? Entonces, esa sería como nuestra primera recomendación. Y vamos con la segunda, que es las bolsas de empleo. Entonces, tenemos bolsas de empleo tanto privadas, que son, por ejemplo, las que tienen las universidades, entonces donde ustedes hayan estudiado, sea en una universidad o en una institución de educación superior, pues que también puedan ustedes acercarse a las oficinas, preguntar a las personas, incluso también con sus docentes, con sus profesores, también puedan por allí ponerse activamente, como que disponerse y expresar también con todo lo que son, que están buscando empleo y que se están moviendo actualmente. También, digamos que en esta parte de las bolsas de empleo privadas, hay muchas empresas que tienen también sus páginas web o que tienen ya sus redes sociales, tienen su Instagram, tienen su Facebook, y también allí ellos ponen sus ofertas laborales. Entonces ahí también una recomendación va a ser que también entren a revisar el trabajo con nosotros de las empresas y miren también por allí. Y tenemos entonces también estas bolsas de empleo públicas. Tenemos, no sé si la han escuchado por allí, está Confenalco, está la Agencia Pública de Empleo, está Confandi también, y nosotras conocemos también por experiencia bolsas de empleo, 3 puntualmente: Manpower, Eficacia, Listos. Ah, bueno, y se me olvidó una, y Staffing. Esas son también bolsas de empleo donde puntualmente uno también puede ingresar su hoja de vida y estar mirando allí qué ofertas hay y también a qué ofertas me puedo postular, teniendo en cuenta lo que ya vimos, lo que ya llevamos en esta guía, que empezaba Claudia comentando sobre la marca personal, digamos, como todo este proceso reflexivo frente a quién soy, qué me hace único. Con Male también pues ya preparando nuestra hoja de vida, y entonces ya con estrategia es cuando aplicamos estas ofertas laborales. Bien, también les queremos recomendar que estén también muy pendientes de las redes sociales, es decir, de los grupos de WhatsApp, en Facebook, en Instagram y en Telegram. También por allí ponen constantemente ofertas laborales, entonces busquen qué grupos hay para el empleo y allí estén stalkeando todo el tiempo también estas ofertas. Acuérdense que se trata de estarse moviendo constantemente. Esto es un ejercicio que hay que hacer diario, de buscar esas oportunidades. Y o sea, de irlas a cazar también, pero también de dejarme encontrar por ellas a partir del networking que les comentaba hace un momento.
También les queremos recomendar esas plataformas digitales que vemos aquí, que de pronto ustedes ya las conocen. Tenemos a LinkedIn, que está en el boom actualmente, y LinkedIn es una plataforma muy interesante porque también te permite hacer networking, pero aquí es muy importante también la interacción, ¿sí? Como que le brindemos una interacción de calidad con las personas. CompuTrabajo, también la conocemos, Empleo.com y Magneto 365. Son eficaces y sí funcionan, porque generalmente la gente cree que no funcionan, pero por experiencia propia les decimos que sí funcionan. Lo que pasa es que hay que ir hilando como todas esas recomendaciones que ya les hemos hecho, de tener un proceso reflexivo, una estrategia con un enfoque y una aplicación. Entonces, bueno, y Magneto 365, que está ahí también, es una plataforma relativamente nueva, pues no mucha gente la conoce, pero es una plataforma también muy buena, porque allí, de hecho, digamos que en el proceso de postulación por esa plataforma, incluso se sube un video de presentación. Entonces, eso también es muy positivo para las personas de reclutamiento. Entonces, ahí también se las recomendamos. ¿Y qué es importante frente a estas plataformas digitales? Poderles dar un buen uso. Es decir, que ustedes puedan poner, por ejemplo, alertas en estas plataformas de empleo, porque hay una parte en las páginas donde uno puede poner alertas, entonces que ustedes las puedan poner allí y eso inmediatamente a sus correos les llega la notificación que tal empresa publicó tal oferta o acorde como a tu perfil o a tu cargo está tal oferta. Entonces, inmediatamente que ustedes pongan esa alerta, apliquen. Esa también va a ser otra recomendación. Apliquen de inmediato esa oferta. Intenten también ingresar frecuentemente, es decir, no ingresen cada mes, cada 2 meses, no. Lo más importante, ojalá, es que puedan ingresar una vez al día, o bueno, puede ser 2 veces a la semana, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que los reclutadores, ellos pueden ver las personas que van actualizando su información y que las personas van ingresando constantemente. Entonces, entre ustedes más activos estén en estas plataformas, va a ser también mucho mejor para, digamos, por esa imagen que le están dando a los reclutadores. ¿Y qué más les recomiendo allí? Bueno, tener la información actualizada, ¿sí? Es decir, que tengan como toda la plataforma, toda la información que uno ingresa pueda estar actualizada y que sea congruente también con el documento que ustedes suben. Porque generalmente esas plataformas piden que se pida un documento para subir, entonces tengan presente que sea un documento en PDF y que la información coincida con la que ustedes están poniendo en la plataforma. ¿Listo? Entonces ya con esto ya aplicamos con estrategia, con enfoque, con reflexión, y ahora que sigue, pues puede seguir que siga esta llamada que estamos esperando, que es nuestro primer contacto para un proceso de selección, ¿sí? Entonces allí, ¿qué les vamos a recomendar para este proceso, para cuando tenemos esta primera llamada para un proceso de selección, donde generalmente nos pueden citar o para una entrevista o para unas pruebas de selección? Entonces, número 1, allí lo vemos, la escucha activa, que se trata de verdad poder escuchar plenamente con todos mis sentidos toda la información que tienen para darme, que es importante y que es de valor también para el proceso de selección. Porque en ocasiones de pronto los nervios nos ganan, entonces nos llamaron y como es una llamada inesperada, pues uno se queda como, sí, como en shock, y es natural que eso pase, esas cosas pueden pasar, pero ahí también la mención es, bueno, de recibir la llamada, escucho activamente, no voy a interrumpir a la reclutadora, sino voy a dejar que me dé como toda la información, y allí, si ustedes de pronto están en el computador o tienen a la mano un bloc de notas, su celular, lo que sea que puedan tener allí en el instante, tomen nota, incluso también lo pueden decir al reclutador. Me permite un minuto, yo busco dónde anotar, y anotan también esos detalles importantes que tienen para darles. Si les tienen que dar de pronto una indicación de la hora, de la fecha, si es una entrevista virtual de la plataforma donde va a ser la entrevista, si es entrevista presencial, entonces la dirección, el nombre de la persona, la hora, ¿sí? Como que ustedes van a anotar esos detalles, eso es fundamental. También, esta para mí es la más importante, mostrar motivación. Es decir, en esa primera llamada, ojo, porque aquí es cuando la reclutadora o el entrevistador quiere notar en ti tu interés, quiere notar en ti tus ganas
de trabajar en este puesto. Y allí es en la primera llamada, yo escucho la información, la anoto, la recibo y también le devuelvo, bueno, muchas gracias, estoy muy interesada en la oferta, me encantó, gracias por tenerme en cuenta. Sí, no se trata, o sea, no llegando como a ese punto, no quiero que se tomen como en ese punto de lambonear, no, pero sí de poder expresar, como no nos pueden ver, solamente nos están escuchando, hay que expresar de manera verbal que nos interesa esta oportunidad y que estamos motivados. Eso créanme que es fundamental y marca una diferencia frente a otros postulantes. ¿Listo? Entonces ya nos dieron toda la información y al final es la oportunidad para que hagamos las preguntas, ¿sí? Entonces si tenemos alguna pregunta puntual de la entrevista, de lo que hay que llevar, del cargo, es la oportunidad para hacerla, que después no nos pase, ay, se me hubiera olvidado decir esto, preguntar esto. Esta es la primera oportunidad y hay que aprovecharla, ¿sí? Que todo quede claro. Lo importante es que toda la información que te den en esta llamada, todo pueda quedar muy claro. Y aquí ya con este último punto que es el 5, ustedes ya aquí se van a dar cuenta si la propuesta de empleo va acorde con lo que ustedes buscan, es decir, con su propósito, con sus intereses, con sus valores, con sus expectativas, con su proyecto y también con su trayectoria de vida, ¿sí? Y aquí yo también les quiero hacer una recomendación especial y es, si ustedes en ese instante sienten que de pronto no están tan interesados en la propuesta, porque generalmente en la primera llamada explican también un poco del cargo y también ustedes pueden preguntar al final, pues también lo pueden comunicar al final de la llamada que no les interesa, pero que muchas gracias por la oportunidad. O por el contrario, pues pueden agradecer por la oportunidad y estar muy motivados para la siguiente cita del proceso. ¿Por qué se los menciono? Porque hay veces las personas llegan hasta la entrevista y es cuando dicen que no están interesados en la propuesta. Y digamos que también es válido porque de pronto en la entrevista uno conoce ya más el contexto de la empresa, pero pues también en esta primera llamada es importante que ustedes allí ya van teniendo la noción de si ese trabajo es lo que yo busco, lo que yo espero y de si yo me siento también preparado para él. ¿Listo? Entonces ya recibimos nuestra llamada, nos imaginamos que sí, esta es el puesto para nosotros y ahora ¿qué sigue? La entrevista, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la entrevista principalmente? Allí lo estamos viendo. Y es que en una entrevista el reclutador, el entrevistador, va a buscar estos 4 aspectos que vemos allí principalmente, ¿sí? Va a buscar conocer cuáles son nuestras aspiraciones, nuestros intereses, que recuerden que ya hemos hecho un análisis previo y de reflexión propia en nuestra marca personal, entonces ya tenemos herramientas para poder dar muestra de estas aspiraciones e intereses. También, ¿qué más quiere conocer un reclutador en este espacio? Nuestra personalidad, es decir, quiénes somos como personas, qué nos gusta hacer, en qué nos sentimos buenos, qué no somos. Recuerden también nociones previas de la marca personal. También, ¿qué quiere conocer un reclutador? Nuestros conocimientos, es decir, lo que sabemos hacer, lo que hemos aprendido en nuestro recorrido como profesionales, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, conocimientos puntuales en manejo de software o manejamos un idioma puntual, aquí también será importante darlo a conocer. Y finalmente el hacer, es decir, esas competencias que tenemos también como personas, como profesionales, también competencias técnicas, ya propiamente de nuestra profesión, y también nuestras habilidades para la vida, que como mis compañeras ya se los habían comentado, son las llamadas soft skills en el mundo laboral, pero nosotros les llamamos habilidades para la vida porque es una construcción que hacemos durante todo nuestro proceso de vida. Entonces allí también recuerden que ya hemos identificado previamente nuestra marca personal, en qué somos buenos, en qué se nos da hacer bien, entonces eso nos ayuda a tener nociones de habilidades. Esto es principalmente como el objetivo de una entrevista. Y aquí yo qué les diría, es vital tener claridad de lo que somos. Ay, perdón, ahí sonó algo. Bueno, ahí es importante tener claridad de lo que somos y de lo que queremos. Entre más claros estamos nosotros, créanme que más claro un entrevistador lo va a tener en cuenta. Porque un reclutador no nos conoce, no sabe nosotros qué queremos o qué deseamos, entonces esa es la oportunidad para no permitir suponer, sino de verdad poderlo demostrar. Yo sé que a veces, y nos pasaba mucho también cuando preparábamos a los chicos, como les comentábamos a un inicio también,
y uno puede sentir nervios, puede sentir ansiedad por esas entrevistas, y yo les digo, hay que prepararse, ¿sí? La preparación disminuye los nervios y aumenta la seguridad, y es como la oportunidad, esa imagen me encanta porque si es la oportunidad como de poder conectarte, ¿sí? Con lo que tú eres, y de esa forma, de qué forma o qué manera te vas a poder conectar con el otro, es decir, con este entrevistador. Y de esta manera, si yo me voy a conectar desde, no sé, desde la preocupación, desde el aburrimiento, desde la ansiedad, o me voy a conectar desde la alegría, desde esta oportunidad es para mí, yo voy a dar lo mejor en esta entrevista, entonces también con qué ánimo y con qué disposición ustedes se van a conectar y van a permitirse conectar con el otro. Porque digamos que una entrevista puntualmente es un espacio de conversación entre dos iguales, ¿sí? Es una persona que está buscando si tú eres el candidato idóneo para la posición, y también tú estás en la capacidad, porque, ojo, porque es un proceso en doble vía, de decidir si yo también quiero pertenecer a este proceso, o a esta compañía, o a esta empresa. Entonces allí será importante que ustedes puedan dar a conocer también, con esta emoción con la que yo también me quiero conectar, tener presente yo qué necesidad voy a resolver o voy a aportar en la compañía, ¿sí? ¿Qué retos estoy en la capacidad de solucionar? Que en la entrevista yo pueda también dar a conocerme, también, bueno, no quiero decirlo como venderme como tipo material, no, pero sí como ustedes asumir que se tienen que poder vender de la mejor forma, porque también ya conocieron el mercado laboral, ¿cierto? Y ya hicieron un proceso de conocimiento propio, entonces ya saben ustedes qué los hace único y qué los diferencia de los demás. Entonces, con eso es atención plena, entonces, para la entrevista, plena y consciente, va a ser también como una de mis recomendaciones generales para ustedes. Y en el momento en que yo me enfrente a este entrevistador o a este reclutador, también un poco trabajar esos pensamientos limitantes, y es bueno, porque a veces pensamos, ¿no? Pensamos en esto no es para mí, las entrevistas son muy difíciles, no lo voy a lograr, y es bueno, dejemos eso un momentico a un lado. Si llegaste a una entrevista es porque puedes hacerlo, porque tienes las habilidades, tienes las cualidades para hacerlo, entonces entra también con esa actitud, ¿sí? Entonces allí les quiero entonces contar como esos tips generales que les vamos a dar para antes, durante y después para la entrevista de trabajo. Sí, aquí ya nos están haciendo, María Paula, ahorita en unos minuticos te respondemos esa pregunta, ¿listo? Entonces, primero, el lenguaje verbal. Entonces ahí tenemos que, bueno, aquí les voy a comentar también un dato, y es, ¿ustedes sabían que la comunicación humana, solamente el 70%, perdón, solamente el 30% es el lenguaje verbal, es decir, las palabras? El restante, es decir, el 70% es el lenguaje no verbal, es decir, los gestos, la manera en cómo nos comunicamos con los ojos, con la mirada, con la sonrisa. Entonces, fíjense la importancia también del lenguaje en general durante una entrevista de trabajo. Entonces, tengan presente cómo también ustedes se están comunicando en las palabras, es decir, que sean palabras profesionales, ¿sí? También que manifiesten esa motivación, esas ganas que ustedes tienen por trabajar y por ganarse ese puesto, pero también tengan presente el lenguaje emotivo o no verbal, es decir, esa disposición, que ya lo vimos un poco en las imágenes anteriores, ese estado de ánimo con el que ustedes llegan, cómo van a comunicar eso que tienen ustedes que decir, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y el antes, entonces, tengan presente que hay que conocer bien la vacante y la empresa. Bueno, entonces hay que investigar siempre a qué empresa yo voy a llegar, o sea, qué empresa me citó para mi entrevista, qué clientes atiende, qué servicios, qué productos ofrece. Incluso yo puedo irme a LinkedIn y puedo stalkear profesionalmente a los jefes de esa empresa, a los reclutadores también. Conocer como en general qué me ofrece la empresa y también puntualmente ese cargo que se necesita. Entonces, si yo me estoy apuntando a un cargo de analista logístico y yo no sé qué es, pues yo voy y lo googleo e investigo, y así me indago y conozco un poco de qué trata eso, ¿sí?
Entonces, de esa forma también ustedes pueden saber cómo llenar esa oferta o cómo responder y aportar a esa oferta de acuerdo a que ustedes ya investigaron y conocieron previamente a esa empresa. ¿Listo? Entonces, también tengan en cuenta que antes se tienen que también preparar con esas, digamos, típicas preguntas que nos hacen en una entrevista de selección. Concretamente, por ejemplo, siempre va a haber una pregunta referida a tus fortalezas, a tus competencias o a tus aspectos por mejorar. Entonces también intenten practicar, puede ser frente al espejo, grabándose al celular, con familiares, puntualmente frente a esta pregunta, digamos frente a esta pregunta de aspectos por mejorar o de fortalezas. No se trata de que se la sepan de memoria, no, pero que sí pues la puedan practicar y tengan nociones frente al momento de cómo responder. También otra recomendación va a ser que seleccionen su vestuario profesional con anticipación, ¿sí? Conozcan la ubicación del lugar, si la entrevista es presencial, intenten llegar 10 minuticos antes de la entrevista. También tengan presente ejemplos claros de su experiencia laboral, porque generalmente les pueden hacer una pregunta donde ustedes tienen que aterrizar su experiencia laboral con ejemplos puntuales. También, si es una entrevista virtual, que está de moda y seguro se mantiene, revisen su conectividad, prendan su cámara, también vístanse de manera que no genere tanto ruido visual e intenten disponer de un buen espacio donde no tenga mucho ruido para poder expresarse. Y también, antes de su entrevista, les recomiendo que lean su hoja de vida. Eso es vital porque a veces uno se encuentra con personas que no han leído su hoja de vida y en la entrevista te pueden hacer preguntas de tu documento. Entonces, lee tu hoja de vida también antes. ¿Qué va a ser importante durante la entrevista? Que ustedes puedan mantener ese contacto visual con el entrevistador, que sonrían, que se les note las ganas de estar ahí, que ustedes están contentos de conversar con alguien, de darse a conocer, de conocer a la empresa, que se sienta que ustedes están ahí conectados. Uno siente cuando uno fluye, entonces también como que conéctense con esa persona y disfrútense de esa entrevista, que sea un espacio de disfrutar. Entonces también tengan esa actitud, sean auténticos, tengan también buena dicción, es decir, pronuncien bien las palabras, con un tono de voz que se pueda entender, también saluden, buenos días, buenas tardes, eso es fundamental y a veces se olvida, dar las gracias también. Tengan presente que pues, la postura corporal comunica, como se los comenté hace un momento, y por favor no evadan las preguntas, es decir, si les preguntan algo, respondan, ¿sí? De manera honesta, de manera concreta, pero respondan. Después de la entrevista, ¿qué les recomiendo? Agradecer el tiempo, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, y también hagan preguntas al final de la entrevista. Eso es súper importante porque eso también evidencia el interés que ustedes están teniendo frente a la oferta, frente a la compañía, y qué preguntas pueden hacer allí. ¿Cuál es la siguiente fase del proceso, por ejemplo? ¿Dónde me pueden contactar? ¿Cuáles son las expectativas frente a la persona que ocupe el cargo? Que no sean preguntas por preguntas, o sea, que no sea como preguntar por preguntar, sino que sean preguntas con un sentido y con una estrategia donde ustedes puedan conocer más de la oferta, pero también se vea esa motivación en ustedes. ¿Listo? Y finalmente, luego de la entrevista, yo los invito a que hagan un proceso autorreflexivo, se tomen un tiempo y un espacio puntual para poder saber cómo fue su proceso, ¿sí? Cómo se sintieron, cómo les fue. Y bueno, esperar que sea como la mejor decisión, si continúa el proceso de selección, y tengan presente que en caso de que llegue el no, véanlo también como una oportunidad de ganar y aprender. ¿Listo? Entonces, esto en general como de tips para entrevista de trabajo. Y ahora sí, damos el espacio para las preguntas. Entonces aquí teníamos una pregunta de Juliana, por aquí lo había visto, ya nos preguntaba, ¿qué debo incluir si no tengo experiencia? Creo que se refiere cuando estábamos hablando de la hoja de vida, ¿cierto? Entonces allí sí. Yo te recomiendo, gracias Juliana igual por tu pregunta, que puedas poner, que puedas resaltar, por ejemplo, esas experiencias, como lo comentaba Male anteriormente, esas experiencias extracurriculares, por ejemplo, que tuviste durante tu formación educativa, tu formación académica, también experiencias que ya has tenido en grupos, es muy valioso, también, digamos, en grupos estudiantiles,
o digamos en grupos también extracurriculares, eso es importante también. Tu práctica profesional también la puedes incluir, pues hace parte como de tu experiencia profesional, entonces también allí la puedes resaltar. Y también a mí me parece valioso que se puede resaltar también desde la parte de qué competencias también has ganado en, digamos, cuando realizaste tu práctica profesional, también qué competencias o habilidades ganaste cuando estabas estudiando y participabas de voluntariados o de grupos estudiantiles o de actividades extracurriculares. Lau, y también incluir logros, no importa si son prácticas, si son voluntariados o grupos de investigación, porque en todo eso que desarrolla uno, así no sea experiencia laboral como tal, uno obtiene ciertos logros. Como por decir, en la práctica profesional uno generalmente lo ponen a hacer un proyecto de práctica en donde uno tiene que desempeñar algo como tal. Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo muy puntual mío. En mi práctica profesional yo diseñé todo un programa de talleres para formar en género. Entonces, digamos, se diseñaron, a partir de esto, bueno, poder poner eso, o si es en grupos de investigación, si uno logró publicar en ese grupo un artículo, también puede resaltar logros. Muy bien, sí. Y no solamente Excelente. los logros en términos cualitativos, sino cuantitativos, eso también Sí, da cuenta. Por ejemplo, si yo estuve en un programa y se logró el 100% de la meta, eso equivale a un número, como que la parte cuantitativa tener presente, eso también da mayor calidad a eso que tú hiciste. De hecho, muchas exacto. veces se están fijando más en los logros que en las mismas funciones. Ujú, Sí, exacto, así es. así es. Aquí nos preguntan, Sandra Cabeza nos dice, ¿la práctica universitaria cuenta como experiencia y el cargo es como practicante o profesional en relación a la nueva norma legal en la que se expone la práctica como experiencia? Gracias. Ok, ¿qué le di, Sandra? Que en ese caso, o sea, sí, la normativa dice que en estos momentos la práctica laboral cuenta como experiencia. Pero te pongo este ejemplo, si yo soy una persona que ya tiene 6 años de experiencia como trabajador y yo tengo que resaltar tal vez esas experiencias que en las que yo mejor me adapto para el cargo al que estoy aplicando, lo más probable es que la experiencia que a ti te dio la práctica laboral no sea la mejor para resaltar, sino que puedes incluir otras referencias, otras experiencias, perdón. Pero si ya eres una persona que está recién graduada o apenas lleva año y medio de experiencia, puedes incluir esa práctica laboral siempre y cuando también incluyas la parte de los logros. Pero pues si ya tienes mucha experiencia, te cuenta en cuestión de números, pero no es la más indicada para resaltar en el apartado de experiencia laboral. Sí, yo ahí también agregaría para Sandra, pues sabemos que salió una nueva ley, es la ley 2043 2043. del 2020. Entonces allí tuvimos un live hace unos días, allí también te lo recomendamos, Sandra, donde nos acompañó un abogado que tiene pues énfasis y en esa parte del derecho administrativo. Entonces, por si lo quieres ver, ahí está, al final les dejaremos nuestras redes sociales para que vayas y lo veas, está muy bueno. Y ahí nos explica que evidentemente se reconoce en este momento la práctica profesional como experiencia laboral, ¿sí? Y también tenemos un post también como de resumen sobre eso para que si vayas y lo veas y seguro allí también tienes más herramientas para ingresar a este camino laboral. Y bueno, aquí también nos preguntan, bueno, eso es el espacio para preguntas, entonces aprovechen y nos hacen en estos minuticos que nos quedan también todas las preguntas que tengan allí por el chat o si quieren prender su micrófono también. Aquí María Paula nos pregunta, ¿qué consejos o recomendaciones puedo tener en cuenta para las entrevistas grupales? Gracias María Paula por tu pregunta. Una muy buena pregunta. Yo me imagino que las entrevistas grupales te refieres a los assessments o puntualmente a cuando una entrevista ya tiene varias personas. Pues bueno, pues por mi experiencia, cuando son entrevistas grupales, digamos, un entrevistador y son varias personas allí en el espacio, yo te diría que como recomendaciones, que confíes muy bien como en lo que tú eres también, que reconozcas esas habilidades, esas competencias que tú tienes y que las puedas comunicar también en ese espacio sin buscar también, o sea, sin buscar como
como apagar al otro que está allí, sino también es como un espacio donde generalmente si es una entrevista grupal es porque quieren ver también cómo es la dinámica tuya en relación con otras personas, ¿sí? O sea, generalmente van a querer ver cómo es tu habilidad para el trabajo en equipo, cómo es tu habilidad de liderazgo, cómo es tu habilidad de comunicación. Entonces ahí yo te recomendaría como que sí posiciónate muy bien de lo que tú eres como persona, lo que tienes para dar, pero no sin apagar o como sin disminuir a las otras personas que están ahí en la entrevista, sino más bien también como acogerlos y digamos que en esa parte cuando es entrevista grupal, puntual, digamos, entiendo yo como de selección y hay varias personas allí. Y si es un assessment center, digamos que sí requiere un poco más de preparación porque generalmente los assessment center también son entrevistas grupales donde lo que hacen es que te ponen a trabajar un caso puntual o te ponen a hacer una actividad puntual en donde sí están viendo con mucha más fuerza cómo tú te relacionas con los otros también, pero también tú cómo das respuesta a ese ejercicio que te pidieron. Entonces ahí yo también siento que va a ser muy importante también que puedas como comunicar de ti en momentos puntuales de manera muy estratégica, es decir, que los aportes que tú hagas efectivamente den un valor como agregado a lo que tú estás diciendo, e incluso también a veces funciona mucho que si una persona hizo un comentario, pues tú también retomar ese comentario y agregar algo más adicional. Entonces yo ahí te recomendaría eso, como que apropiate mucho, posicionate mucho de lo que tú eres y lo que tú tienes para brindar, pero también retomando y teniendo en cuenta esas otras personas que están allí contigo en ese mismo espacio. No sé si ahí te respondí la pregunta. Aquí hay una última pregunta que nos habían puesto antes y es, en funciones, si hice cosas muy diversas en mi práctica, ¿puedo ponerlas o debo ser así de breve como se muestra? Bueno, la realidad es que cuando uno es practicante a uno le ponen a hacer de todo. Esa es la realidad cuando uno se está enfrentando a esa experiencia. Lo que yo te voy a recomendar es que lo más importante es que, como dije en esos momentos, es resaltar el logro. Entonces, yo te recomendaría que pongas, Gary, funciones o una función muy general en donde se resalte más bien lo que tú hiciste en relación a tu profesión, a tu carrera académica. O también resaltar más, resaltar más aquello que tú hiciste que se relacione a la vacante a la cual estás aplicando. ¿Listo? Entonces, sí, puede pasar que a uno como practicante lo pusieron tanto a recibir en algún momento llamadas como en otro momento te pusieron a realizar ya funciones más técnicas de tu carrera. Entonces no es resaltar tanto que dice llamadas como lo otro, sino resaltar lo que sea más adecuado para la vacante a la cual estás aplicando. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más. Ah, bueno, de nada, Gary. Sí, hay una cuestión, es que también es identificar a qué sector me estoy presentando yo, porque pues hemos estado presente en varios entrevistas grupales, por ejemplo, ahorita retomando la pregunta anterior, y en donde el tema comercial, el persuadir, el hablar con otros, ¿cierto? Toda la forma en cómo tú te comunicas importa muchísimo. Entonces, sí es una cuestión también de trabajar eso, como muy específico hacia el sector al que tú vayas a aplicar. Entonces, sí nos hemos dado cuenta que sobre todo en los temas comerciales pues es muy, muy valioso que tú tengas herramientas comunicativas, que no te quedes paralizado cuando estás hablando pues enfrente de otras personas, que sepas comunicarte asertivamente o persuasivamente. Entonces, es muy bien, es como leer bien qué es lo que requiere para que también sepas que eso de alguna forma es lo que están mirando, si es algo que tú puedas desarrollar y potencializar. Eh, ya vamos a compartirles ya nuestras redes sociales. Antes de como cerrar este espacio que ya en 5 minutos se nos acaba, quería pues presentarles, pues ya sabemos que con todas estas preguntas que hemos tenido nos hemos dado cuenta de que hay mucho largo y mucha profundidad que trabajar.
Entonces queríamos invitarlos a que pudieran participar de nuestro workshop parte 1 y parte 2, que va a tener una mayor profundización en todo esto que hemos hablado, con más calma, con más interacción, donde podamos ver y como tener ejemplos más cercanos a lo que ustedes pues han visto hoy y lo que ustedes son, a que están aplicando, como casos más reales y cercanos a ustedes. En primer lugar, la parte 1 de nuestro workshop vamos a crear esa marca personal y la vida exitosa. Y hay 2 fechas que hemos dispuesto para este workshop. La primera es el miércoles 14 de octubre, de 6 a 8, casi que este mismo horario. Y si no pueden entre semana, también tenemos este mismo workshop, se repite el sábado siguiente, 17 de octubre, de 11 a.m. a 1 p.m. Entonces, marca personal y hoja de vida. Y en la segunda parte de nuestro workshop tenemos entrenamiento de habilidades comunicativas y entrevista laboral. Ahí vamos de nuevo, es una herramienta, una estrategia mucho más práctica. La metodología siempre va a ser en Zoom. También hay 2 fechas para este espacio. La primera sería el miércoles 21 de 6 a 8, o si no pueden entre semana, el sábado siguiente de 11 a 1 van a poder también trabajar en este workshop. El costo de cada uno es de 50,000 pesos por persona y estamos brindando, si compran como los dos, si asisten a los 2 workshops, estarían teniendo un descuento del 20%. Entonces, si asisten a los 2 espacios, harían 80,000 pesos el workshop, parte 1 y parte 2. Y bueno, y si no pueden acceder en este momento a estos espacios de workshop, también queremos recordarles que brindamos servicios de acompañamiento personalizado, individual. También estamos haciendo asesorías a organizaciones, a empresas, sí, muy relacionado con el tema de habilidad, también con el tema de bienestar. A quienes tengan alguna inquietud relacionada con el tema vocacional, también brindamos acompañamiento en este sentido. Brindamos también queremos construir una comunidad para compartir vacantes. En Instagram estamos como Trabajo Comunidad. Y bueno, la idea es seguir creciendo, acompañándonos y compartiendo estos espacios así súper importantes para lograr mucho más un desarrollo profesional, nuestro desarrollo profesional. Entonces, estas son nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales, desde nuestro correo, meraki2020@gmail, y tenemos también nuestra línea directa WhatsApp. Ahí quedamos en contacto. Bueno, este webinar estamos pensando dejarlo guardado, estamos mirando cómo se hace, también estamos aprendiendo a manejar redes, entonces todo esto va a quedar para quienes quieran volver a consultarlo a futuro. Entonces, muchas gracias a no sé todos. si Laura. Sí, no, Sí, solamente muchísimas quería decir gracias que por muchas sacar. gracias a todos por su participación. Sabemos que a veces cuesta, uno está buscando empleo y se paraliza un poco, entonces gracias como por darse esta oportunidad de participar y de moverse y de querer recibir información. Recuerden que nos enfocamos en educar para el empleo, entonces ahí tienen nuestras redes, nuestros contactos para que nos sigan. Allí tenemos información de valor constante siempre sobre toda esta parte de la búsqueda de empleo, sobre bienestar laboral. Entonces, síganos allí y muchas gracias de verdad por este espacio que se dieron también a ustedes en esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, no tengo nada más que agregar. Mis compañeras ya lo dijeron todo. Les agradecemos su presencia, por escucharnos, por preguntar y por darse la oportunidad a ustedes de seguir aprendiendo en este proceso de búsqueda de empleo. Sí. Sí. Seguir construyendo, seguir hilando, generando planes y buscar con propósito. Que tengan bonita noche a todos y todas. Sí, Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.
Sí, creo que ahí ya. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós.